este año cobra de nuevo actualidad la peregrinación a Santiago de Compostela, ya que nos encontramos en Año Santo Jacobeo, lo que sucede cada vez que el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, cae en domingo. Una de las rutas marcadas para realizar el Camino de Santiago se denomina Mozárabe y parte de Andalucía. Se sirve de la antigua calzada romana que conocemos como Vía de la Plata y que en sus inicios unía las villas romanas de Mérida y Astorga. En la actualidad, los peregrinos suelen iniciar la ruta desde la Catedral de Sevilla, donde no faltan motivos relacionados con el Camino de Santiago. El peregrino que parta desde Sevilla tiene por delante la nada desdeñable cifra de 983 kilómetros, una distancia bastante respetable para el que realice el camino como un mero entretenimiento o práctica deportiva. Pero hay algo más. El Camino de Santiago, tomada como peregrinación, es una opción que tenemos los católicos, dar un giro a la vida, por la cual le damos menos importancia a los aspectos materiales y dejamos espacio a una revitalización espiritual. Es la mejor manera, el camino, para dar un pequeño giro a tu vida. El Camino de Santiago no es una vía para andar, simplemente para andar. No es la ruta de los Pirineos, es otra cosa. Cuando uno se pone en marcha por cualquiera de los caminos que llevan a Santiago, uno piensa que antes que tú, otros muchos han pasado, y seguramente con el mismo afán que tú. Eso está presente. Cuando uno sobre todo pasa en los pequeños puentes, en los pequeños caminos de los pequeños pueblos, es que por aquí, en el año 1100, ya pasaban otros como yo y con la misma idea, llegar hasta un lugar santo. Entonces, eso se transmite. ¿Eso es espiritualidad? Sí, eso es espiritualidad. O entrar en las pequeñas iglesias románicas, oscuras, o contemplar el sol que se mueve a tu lado. Todo eso te anima de una forma especial que no lo hacen otros caminos, otros andaderos de los muchos que hay por nuestro país. La Biblia cuenta muchos cambios de personajes bíblicos que llevaban una vida pues muy establecida, muy vinculada a la familia y a su ganado o a su ciudad, como al Ur para Abraham, y el personaje se transforma. ¿Y cómo se transforma? Peregrinando. Tobías vive en su casa y peregrina acompañado por un ángel para encontrar novia. Es un tipo de peregrinación. En contra de lo que puede parecer, no son muchos los requisitos que tiene que cumplir el peregrino que encara un trayecto de esta índole. Yo creo que hay que tener fe en tus propias posibilidades. Y si puede una persona de 65 años y sedentaria como yo, ¿cómo no vas a poder tú? Ten fe en ti y tú también podrás. Para preparar una gran peregrinación como es la Vía de la Plata, siempre existe el peligro de querer llevar más cosas de las necesarias. Y como todo tiene que ir encima y el hombre es más feliz mientras menos peso lleve, yo recomiendo a todos que lleven lo imprescindible, prácticamente una muda y lo puesto, una pastilla de jabón y 4 cosillas, acaso una libreta para escribir sus experiencias y poco más, porque si necesitan algo en cualquier pueblo se puede encontrar, una farmacia o una tienda para lo que necesiten. Caminar solo, en mi opinión, no es conveniente. Hay muchos peregrinos que dicen que quieren hacer el peregrino solo para aprovechar y hacer un poquito de introspección. Yo francamente pienso que la soledad acarrea locura. El hombre que vive solo se vuelve loco. Entonces yo no lo recomiendo. Hay que ir siempre acompañado con alguien que sea de tu mismo nivel intelectual, por lo menos. Los caminos del norte están cargados de tradición y cuentan con la importante carga histórica que revela el patrimonio religioso que puede contemplarse en el camino. En el caso de la Vía de la Plata, nos enfrentamos a una ruta sin duda más solitaria, con etapas más largas donde no es tan frecuente encontrarse con otros peregrinos. La ventaja del camino francés es que tiene mejores instalaciones
y es lo idóneo para el aprendizaje pues, de tipo religioso, porque una de las actividades del peregrino es ver arte sacro, y tiene más arte sacro el Camino francés que La Plata. Por eso posiblemente haya dicho alguien, se interioriza más en La Plata. ¿Por qué? Porque no estás tanto tiempo viendo arte sacro. Pero el día a día es igual. La Ruta de la Plata, a diferencia del Camino francés, que es el camino tradicional, es un camino mucho más solitario, largo, donde los pueblos están más distantes unos de otros, porque en el norte están más cerca las aldeas, y por tanto el peregrino debe llevar agua en las etapas, porque no hay normalmente en periodos de 20 kilómetros o por ahí, no hay fuentes, y por tanto es un camino profundo, de grandes soledades y de grandes reflexiones con uno mismo. La experiencia de caminar por el tradicional camino francés es revivir una historia profunda y larga. Es disfrutar con obras de arte medievales, el románico, el gótico. La Vía de la Plata es disfrutar de la naturaleza. Es ver cómo el sol sale junto a ti, no detrás de ti, sino junto a ti, y vas andando al mismo tiempo que ese sol te va acompañando. Es buscar la sombra de los olivos en momentos de calor, o es llegar a los pueblos y buscar su fuente, algo que en el sur pues no es tan abundante como en el norte. Es también disfrutar. El camino francés tiene un problema de que, sobre todo en verano, está muy masificado, y la Vía de la Plata no ha llegado a ese punto. Quizás en verano tampoco sea muy recomendable porque hace mucho calor, sobre todo por esta parte del sur, pero incluso en las épocas buenas de la Vía de la Plata, en primavera y otoño, es un camino de pocas personas y por tanto se ofrece mucho más a que el peregrino se meta en sí mismo, es menos turístico, tiene otras características porque el francés tiene mucho románico y aquí encontramos muchos restos romanos, vamos por caminos que son realmente imperiales, bellísimos en ambos casos, tanto el francés como la Vía de la Plata, diferentes, y yo creo que los dos son muy recomendables. Desde el año 2000, ser platero, que es el peregrino que ha hecho La Plata, es como un galón de oficial. Es un peregrino especial, mejor. El fenómeno de las hospitalidades está muy enraizado en los caminos norteños. No obstante, cada vez encontramos más lugares en la Ruta de la Plata donde el peregrino es atendido de la misma manera que sucede en otras rutas jacobeas. En la Vía de la Plata existe la hospitalidad, claro que sí. Existen hoteles, existen pensiones que acogen, pero también existen instituciones municipales o parroquiales que abren sus puertas al peregrino e incluso dejan a personas para que atiendan el lugar. Quiero recordar Guillena y su polideportivo, solamente para peregrinos en el momento que yo llegué, o Castilblanco, o sea, lugares donde hay alguien que se ha preocupado de tener las puertas abiertas para nosotros los peregrinos. Eso es hospitalidad. Más en el norte, bueno, en el norte hay más albergues. La ruta no es ni más larga ni más corta, pero las poblaciones están más cercanas y entonces es normal que haya más espacios donde acoger. Cada peregrino alberga una motivación a la hora de hacer el camino. Dicho esto, hay un ritual para aquellas personas que llevan a cabo este itinerario con un fondo religioso. El peregrino resulta muy gratificado con la bendición, que es una oración que todos conocemos, que hace referencia a peregrinos bíblicos. He hecho media plata, partiendo de Salamanca, pero esto lo tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo y hoy para mí es una alegría impresionante empezar desde Sevilla. Al ser 2010, Año Santo Jacobeo, las previsiones apuntan a un incremento notable en el número de peregrinos que comienzan estos días sus rutas a la capital gallega. Sin embargo, la experiencia apunta en otra dirección. Los años jacobeos, en principio, siempre se sospecha que va a haber muchos más peregrinos que en los años normales, pero también últimamente está teniendo un cierto rechazo porque la gente teme a la masificación. Y entonces, las noticias que tengo de este año, por ejemplo, en esta primavera, en el camino francés, está habiendo menos peregrinos que otros años por ese miedo quizá a la masificación. Seguramente en verano se animará muchísimo. Casi 1000 kilómetros separan Sevilla de Santiago, entre 15 y 30 jornadas de camino que ya establecieron otros peregrinos hace unos 11 siglos. Quienes han cumplido todas las etapas de esta ruta
comprenden las reacciones que se dan al llegar a la plaza del Obradoiro y postrarse ante el santo. Yo siempre recomiendo que se haga un camino lo más espiritual posible y después de como mínimo 15 días de peregrinación, la emoción de entrar andando a Compostela es tal que rompes a llorar, se te rompen todos los sentimientos. Es algo incontrolable. Lloras. De todas las ciudades andaluzas parten caminos que se unen en la Vía de la Plata y yo creo que es una experiencia muy recomendable cuando cada cual sienta que debe ir, cuando el camino le llame, que salgan desde su casa, que es la mejor manera de salir del camino.